Bien, estamos con la doctora Chalave. Bueno, recién estábamos analizando lo que es la reforma de la Constitución, ya no de la provincia, sino la reforma de la Constitución para Morales, ¿sí? Y hay un tema que realmente alarma, sobre todo aquellos que están habitando tierras hace muchísimo tiempo y no tienen escrituras. Sí, exactamente, porque en el artículo 36.5 del proyecto de reforma que se dio a conocer el viernes pasado recién, establece que se protege la propiedad privada y que va a ser, digamos, protegido de los ocupantes por una o varias personas y que el titular de la propiedad podrá pedir el desalojo. Bueno, esto lo que hace, sabemos que la mayoría, por ejemplo, de las comunidades indígenas en toda la provincia no tienen hasta ahora reconocidos sus derechos de la propiedad comunitaria ni las escrituras correspondientes. Y también sucede respecto de personas que están poseyendo y que están en tenencia de terrenos que son de propiedad fiscal. ¿Qué pasa con esas ley veinteañal que se hablaba que le daban derecho o el derecho de habitarla por tantos años? ¿Queda nulo? Bueno, con esto se modifica. Veremos si este artículo pasa o no, digamos, en el debate constitucional, pero este artículo, digamos, esto viene como a establecer nuevas condiciones de la posesión veinteañal. No la reconoce. No la reconoce. No la reconoce este artículo 36.5. O sea que hoy por hoy la gente tiene que empezar a preocuparse por esta situación en lo que es la reforma de la Constitución. Tienen que empezar a participar y a ser activos en cuanto al reclamo para que la reforma de la Constitución no le quite los derechos. Sí, no le quite los derechos ni las propiedades tampoco. Exacto. Porque hay gente que tiene de generación en generación esas propiedades. Acá en San Pedro de Jujuy, en San Pedro de Jujuy hay mucha gente que se quedaría prácticamente sin esas tierras, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, ustedes antes de las elecciones en el Frente Unidad por Jujuy estuvieron trabajando muy fuertemente en decirle no a la reforma de la Constitución. ¿Qué ha pasado con el Frente? Bueno, nosotros no obtuvimos el piso necesario, digamos, hubo una diferencia de creo que 500 votos para acceder al piso, el piso era muy alto. Y bueno, el Frente Unido por Jujuy no pudo entrar. Debido a eso, digamos, es que no tuvimos representantes en la Convención Constituyente que se está desarrollando. Ahora, ante la presentación del fraude electoral en la provincia de Jujuy, en la cual, se cambiaría toda la composición de los poderes legislativos y también de los convencionales constituyentes, ¿qué pasaría? Sí, el tema es que, bueno, ese reclamo sigue, ya está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero como sabemos también, la Corte hay casos que acepta y otros que no. Digamos, es decisión arbitraria de parte de la Corte, así que veremos qué es lo que sucede con ese reclamo y con ese trámite. Usted, que realmente es una estudiosa de lo que son los derechos de todos, ¿qué le diría al pueblo de Jujuy? Que esta Constitución, como está prevista, este proyecto constitucional cercena derechos y en muchos casos le da categoría constitucional a organismos que estaban muy cuestionados y que no sabemos cómo van a funcionar en el futuro. Por ejemplo, la SUSEPU, que es la encargada de aprobar las tarifas de luz y de agua en toda la provincia, el Consejo de la Mujer, que tuvo una intervención pobre cuando fue el caso de los femicidios que sucedieron en la provincia, la Defensoría del Niño, Niñas y Adolescentes, que también todos estos órganos van a tener categoría constitucional. Quiere decir que van a estar en la norma máxima de la provincia de Jujuy. Doctora, una pregunta fuera de lo que es la reforma de la Constitución. ¿De quién es Egesa? Egesa tiene, ya los chilenos han vendido su participación y tiene accionarios de la República Argentina. Eso es por lo menos lo que se informó. Y lo que ha pasado es que en la composición societaria, bueno, tiene un representante del Estado, donde estaba un socio del escribano Mario Pizarro. Así que, bueno, justamente con motivo de la participación del Estado en Egesa, es que en un momento pedimos informe sobre qué participación accionaria tenían para saber quiénes son los titulares y nunca se dio esa información, públicamente por lo menos y de manera oficial. El mensaje para Jujuy, para todo Jujuy, con todo esto que está ocurriendo, pocos días, pocas horas para que esto se haga constitución, a pesar de que va en contramano de los derechos adquiridos. Hay que resistir en contra de la reforma, hay que plantear cuáles son los derechos correctos que tenemos las personas, cuáles son los derechos que
ya nos han reconocido y con los cuales no podemos retroceder. Nunca se retrocede en la concesión de los derechos. Los derechos son progresivos, como es progresivo la humanidad. Por lo tanto, tenemos que bregar porque no nos cercenen los derechos. Y también vamos a tener, por supuesto, las herramientas legales para pedir la inconstitucionalidad de la Constitución que se vaya a dictar. Los docentes punta de lanza, 3 días y marca la diferencia. Acabamos de ver imágenes, fotografías impresionantes en San Salvador y otras localidades de la provincia. Bueno, ese ha sido nuestro programa de gobierno, ¿no? El licenciado Carlos Aramayo ha planteado claramente de que Jujuy tenía fondos, que ha recibido la mayor coparticipación que tuvo en la historia, Jujuy, pero así todo tiene salarios de hambre. ¿Esto por qué se debe? Porque hay una mala distribución del ingreso, donde, bueno, el gobernador Morales y su equipo económico ha privilegiado lo que ha sido las empresas y privilegia lo que son las inversiones productivas, pero no los salarios de la mayor parte de la administración pública y de las personas en la provincia de Jujuy. Esto claramente, bueno, ha ido en contra de la mayoría de la población. Pero es un modelo económico que le ha implementado. Doctora, quitarnos derechos a través de la reforma de la Constitución, uno se pregunta, ¿qué se viene? Porque hay algo, o sea, no, lo que hace Gerardo Morales no es algo de que no tenga puntada sin hilo. Mire, esto lo habíamos conversado antes que esté sesionando la convención. Se viene un sistema muy represivo, porque va a aplicar las normas que establezca ahora en la Constitución, y un régimen de casi libertad vigilada. Todos vamos a estar bajo sospecha de que vamos a cometer una contravención, de que vamos a afectar la paz social si nos quejamos, de que si tenemos un salario indigno, bueno, no se puede reclamar. Por otro lado, tampoco se hace un reconocimiento de derechos colectivos, que son los derechos progresistas, le diría, ¿no? Vamos hacia eso, al ambiente, a las comunidades, a los consumidores, a los usuarios de los servicios públicos. Así que, bueno, se viene duro el panorama para los jujeños y para todos nosotros que somos los que peleamos por los derechos colectivos. Pero bueno, esta es la situación actual. Y hay que, sobre todo, tener información de qué es lo que se está haciendo para que podamos defendernos. Es lo que se retació todo este tiempo. Se retació, y esto es lo que pasó en esta charla que tuvimos recién. El Gastón Remy preguntó si conocían de lo que iba a pasar en la Constitución y en esta Convención Constitucional. Y la mayor parte de las personas contesta que no. Pero tampoco vamos a saber cuando nos la quieran aplicar. Entonces yo creo que hay que informarse y resistir. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.